Hola, un fraternal saludo al Comité Curricular de la Escuela Superior de Administración Pública. Le saluda su servidor Carlos Mauricio Periñán Herrera, abogado de profesión, administrador público de profesión, magíster en Derecho con énfasis en profundización en temas investigativos de Derecho Público y Constitucional. Actualmente funjo como coordinador de la Unidad de Contratación del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la Alcaldía Mayor de Cartagena. He sido consultor, he sido abogado litigante y asesor de entidades territoriales y del nivel nacional. Es importante preguntarnos lo siguiente: ¿la educación a distancia verdaderamente es de calidad? Esta respuesta, desde mi experiencia, se puede afirmar que sí. Yo, como administrador público egresado de la Universidad de Cartagena, tuve la posibilidad de estudiar de manera a distancia otro pregrado diferente al derecho. Esto me permitió conocer de primera mano cómo es la metodología de estudio híbrida con clases sincrónicas y asincrónicas, aula invertida, igual como funciona actualmente en la Escuela Superior de Administración Pública. En ese sentido, mi experiencia como administrador público, abogado y magíster le permitirá a la Escuela Superior de Administración Pública preparar profesionales idóneos relacionados directamente con el modelo ESAPista y los resultados de aprendizaje que en este se expresan. Esto quiere decir administradores públicos formados en análisis de casos basados en aprendizaje y experiencia continua. Este aprendizaje en mí no ha quedado en letra muerta. Como profesional he sido invitado como docente a dar distintas cátedras relacionadas con la administración pública territorial en la Universidad de Cartagena, lo cual me ha permitido desarrollar mi experiencia y habilidades dentro de un aula de clase, formando profesionales que actualmente se desarrollan en el ámbito de la administración pública. Ustedes se preguntarán cómo desde mi experiencia he utilizado las estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en el modelo ESAPista. Y es importante precisar que dentro de la profesión, tanto del derecho como de la administración pública, se trabaja de la misma forma, aprendizaje basado en problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder resolver un caso de derecho, cualquiera que sea su rama, laboral, penal o público, siempre es importante el aprendizaje basado en el problema que nosotros vemos desde los clientes y desde la formación profesional. En este mismo sentido, el modelo ESAPista y la educación a distancia trabajan con el aula invertida. ¿Esto qué quiere decir? Trabajo independiente, autónomo del estudiante. Desde la experiencia y nosotros en nuestra profesión siempre es bueno desarrollar, trabajar de manera independiente cualquier revisión normativa, cualquier revisión constitucional o cualquier revisión de documentos que facilite e implemente un buen desarrollo de cualquier actividad, en este caso, resolución de problemas. El modelo ESAPista, al igual que la educación a distancia, trabajan y fortalecen el trabajo en equipo. Al igual que en nuestras profesiones, tanto de administrador público como abogado, tenemos una red de colaboradores, los cuales se desarrollan en los colegios. Colegio de Administradores Públicos de Colombia y Colegio de Abogados Administrativistas de Colombia, del cual hago parte. Esto quiere decir que formamos una red de colaboradores donde nos apoyamos, donde sentamos bases para la colaboración armónica de un trabajo en equipo que permita de manera detallada y orgánica poder profundizar conocimientos en ambas áreas. Ustedes se preguntarán qué técnicas de herramienta utilizaríamos en una eventual clase de nosotros para el desarrollo del administrador público. Y es importante responder esta pregunta basado en los resultados de aprendizaje del modelo ESAPista. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros debemos formar un profesional que sea un experto o por lo menos que tenga una capacidad crítica y reflexiva sobre su profesión. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos sacar profesionales solamente con un cartón o diploma, sino que verdaderamente entiendan cuál es su papel dentro del contexto territorial en el que se encuentran, sea municipio, departamento o cualquier ciudad del país. Es importante precisar que como herramienta nosotros utilizaríamos la exploración de saberes previos, el análisis basado en casos y sobre todo nuestra experiencia y experticia manejando el tema.
¿Esto qué quiere decir? Como jefe de la unidad de contratación, nosotros usaríamos de manera práctica y teórica unas clases las cuales le permiten al estudiante experimentar y profundizar en sus conocimientos. Imagínense ustedes lo siguiente, yo enseñándole a los estudiantes todas las etapas precontractuales y postcontractuales de un proceso de contratación pública, cómo se sube el proceso al SECOP, cómo se evalúa un oferente, cuál es la modalidad de selección escogida y sobre todo cuáles son los riesgos, implicaciones, normatividad vigente con respecto a este proceso. ¿Eso qué le permite al administrador público? Un conocimiento teórico y práctico que cuando salga de la universidad pueda llegar a una entidad territorial y automáticamente con sus conocimientos adquiridos en el aula de clase presentarse como un experto en contratación o en este caso como administrador público. Luego entonces háganse la siguiente pregunta. ¿Se imaginan ustedes cómo llega un profesional en administración pública a sus entidades territoriales después de haber adquirido un conocimiento teórico y práctico en sus aulas de clase? Seguramente sobresale sobre los demás compañeros y sobre todas las entidades o instituciones de educación superior, las cuales también brindan esta carrera. Es importante lo siguiente, la ESAP recibe diversidad de personas en diferentes edades, desde los 18 hasta los 50 años o más. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de los estudiantes que ingresan a nuestras aulas ya tienen conocimientos previos o experiencia en cualquier entidad del Estado. Me pasó cuando estudié administración pública que varios de mis compañeros ya estaban en entidades territoriales o en entidades públicas. Esto que permitía que una vez salieran de la universidad adquirían conocimientos y habilidades superiores a las de sus compañeros que no habían pasado por ninguna aula de clase. Ustedes se preguntarán cómo en un escenario hipotético desarrollaríamos una clase. Y es importante decir aquí que vamos a manifestar la pertinencia de la estrategia escogida por nosotros en la prueba escrita y cómo desarrollaríamos una eventual clase, en este caso de contratación pública. Es importante precisar que esta clase se basa única y exclusivamente en el modelo pedagógico institucional de la Escuela Superior de Administración Pública. Y en este caso iniciaríamos con la exploración de saberes previos. Le preguntamos a nuestros estudiantes, que en este caso ya sabemos que son de 18 a 50 años o más, sobre sus saberes previos. Y es casi seguro que nos encontraremos con muchas personas que se encuentran vinculadas o han trabajado a través de experiencia profesional o laboral en cualquier entidad pública. Esto nos permite identificar los saberes que ellos tienen. Después de eso, vamos a análisis de casos. En este caso, el docente, como guía del proceso educativo, establece y da las directrices y las pautas sobre cómo se desarrolla la clase y en este caso hace una consolidación de los conocimientos para los estudiantes. Ahora bien, estamos en contratación pública y en este caso en particular y en esta materia es importante el estudio de casos y análisis concretos. ¿Por qué? Porque como lo manifestamos anteriormente, esto le permite al estudiante analizar, concertar y establecer de manera crítica cuál es su papel frente al rol, en este caso, de la sociedad. Como administrador público, con unos conocimientos y con una consolidación del aprendizaje, nos permitiremos que hagan un control normativo, social, a cualquier entidad en la que se desarrollen. Y este caso es muy importante en su contexto social y cultural, como lo dijimos, sea municipal, distrital o en cualquier ciudad del país. Sumado a esto, es importante después que realicemos unas pruebas o unas evaluaciones para saber cuál es la consolidación, en este caso tuvo el estudiante de sus conocimientos. Pero no puede ser una prueba cuantitativa, es decir, que hagamos 10 preguntas y si alguien saca 8, aprueba el examen. No, es una prueba formativa la cual permite efectivamente saber cuáles fueron los aprendizajes del estudiante. Ahora bien, esta prueba se puede dividir en dos, una calificable y otra no. La no calificable pueden ser
exposiciones, participaciones en clases para saber cuál fue el aprendizaje del estudiante. Y la calificable pueden ser trabajos escritos, pero no memorizar normas, pero no memorizar leyes, sino un trabajo escrito práctico que le permita al estudiante saber cuáles fueron los conocimientos adquiridos. Como lo dije anteriormente, si es capaz de evaluar un oferente en un proceso de mínima cuantía, por poner un ejemplo, o si es capaz de hacer una evaluación financiera, ya que el administrador público tiene que tener los conocimientos administrativos y financieros para saber cuándo la capacidad financiera de un oferente es mayor al índice de liquidez. Y esto puede ser una causal de rechazo o de descalificación dentro del proceso de selección escogido. Ahora es importante resaltar cómo en esta hipotética clase desarrollamos como todas estas estrategias y herramientas a la educación a distancia. Creo que es importante decir lo siguiente: en la educación a distancia, como todos sabemos, tenemos un 50% de presencialidad y otro 50% de virtualidad. Pero quiero hacer una anécdota en este momento. Los profesores muchas veces no cumplen su papel de guía y mediador del proceso educativo como debe ser. Es importante que el docente tenga un verdadero interés porque el estudiante aprenda. Porque nos podemos dar cuenta que en la parte asincrónica, como son participaciones en foros, como son exámenes en plataforma, muchas veces los proyectos docentes o la temática no va acorde a lo que dice el profesor en la clase o a lo que dice el profesor en la clase magistral, en la consolidación del aprendizaje, en el momento de la exploración de saberes. Entonces, por eso es importante que toda esta estrategia que yo di antes, como subir un proceso al SECOP, como que el estudiante pueda ser un evaluador de un proceso, se vaya reflejado y se vea acorde, tanto en la modalidad asincrónica como en la modalidad sincrónica. Y para esto es importante que nosotros como docentes tengamos un proceso de revisión constante y que la plataforma, las temáticas y el proyecto docente vayan acorde a las realidades que se van a enfrentar los estudiantes en la profesión. Cuando el estudiante se gradúe, tenga un verdadero conocimiento, una capacidad de análisis crítica y reflexiva. Porque quiero expresar algo muy particular en este momento. Como lo dijo el maestro Carlos Gaviria, la universidad no solamente sirve para formar profesionales. Qué bien que nosotros en la universidad formemos profesionales, pero de verdad la universidad como alma mater, le decimos metafóricamente, como madre que alimenta nuestro proceso intelectual, debe formar ciudadanos con capacidad crítica y reflexiva, y más en una profesión como la administración pública. Y por último, quiero manifestar que como abogado, administrador público, magíster, permite a la Escuela Superior de Administración Pública su cualificación en la nómina docente, pero sobre todo como joven que entiende las nuevas dinámicas de la educación, que sabe y vivió en la forma práctica cómo se enseña a distancia, permite conectar de manera eficiente y eficaz con las personas en las aulas de clase. Esto permite que las nuevas formas de enseñanza, de aprendizaje en la modalidad de distancia sean aplicadas con un mejor enfoque, con una mejor sinergia y que el conocimiento sea transmitido y llegue efectivamente a los estudiantes. Por último, quiero manifestarles y hacerles una invitación que nos vemos en las aulas de clase.